Hola, bienvenidos. ¿Sabían ustedes que cada segundo que pasa todo y todos estamos evolucionando hacia un estado de perfección sin límites? Así es, amigos. La evolución es la ley eterna de la creación. Hablaremos en esta oportunidad sobre este maravilloso tema, evolución y tarot, o lo que es lo mismo, tarot evolutivo. ¿Se preguntarán ustedes de dónde sale este término evolución, de dónde surgen? ¿Cómo relacionar la ley de evolución con el tarot? Bienvenidos a este esquema. El enfoque del tarot evolutivo lo iniciamos recordando que el término evolución en su sentido más amplio es el proceso ilimitado de perfección absoluta, en el que estamos involucrados absolutamente todos, desde la partícula más pequeña, pasando por nuestros órganos, por las personas, planetas, soles, sistemas galácticos enteros. El enfoque evolutivo, es un modelo no tradicional, es un modelo de autoconocimiento que aporta a nuestro desarrollo integral como personas y al bienestar integral como seres humanos, al desarrollo como seres humanos. Explora el enfoque evolutivo varios aspectos que van desde lo básico, lo cotidiano, pasando por desarrollo personal, pasando por motivación emocional, conductas, terapias, sanación, crecimiento interior, etc. Especialmente el enfoque evolutivo se enfoca en desarrollar un nivel de conciencia que sea coherente con nuestra dimensión humana en el contexto histórico y mundial, y por qué no universal. Bien, para tener una idea más clara de este enfoque evolutivo, vamos a clasificar cómo se utiliza el tarot, los tipos de tarot. Al respecto, indicamos lo siguiente. 1. El tarot básico o adivinatorio, predictivo, que va justamente desde lo cotidiano, lo predictivo, y se enfoca en asuntos como salud, dinero y amor. Es algo básico, elemental. El segundo nivel de tarot lo llamamos el tarot terapéutico. Es un camino hacia el desarrollo personal, nuestras motivaciones, emociones, sentimientos, etcétera, bloqueos, etcétera. El tercer nivel del tarot es el psicológico, que explora las conductas, la personalidad, el temperamento, etcétera. Todas nuestras situaciones sociales, interculturales, sociológicas. El cuarto punto, el cuarto nivel de tarot, le hemos fijado en el tarot sistémico. El tarot sistémico navegando entre lo familiar, entre lo genealógico, ancestral, generacional, etc. El quinto nivel es el tarot esotérico. En el tarot esotérico nos adentramos en lo cabalístico, en lo kármico, en lo astrológico, sobre alquimia, chamanismo, magia, ocultismo, etc. En este aspecto hay que considerar que hay varios usos, unos más positivos, otros menos, unos medios oscuros, otros que trabajan con la luz, etc. Pero sin embargo es un nivel, un tipo de tarot que se ha utilizado desde mucho antes. En el sexto nivel viene el tarot que hablamos ahora, el tema que nos toca, el tarot evolutivo, que es la ampliación de la conciencia material nuestra en cada una de las dimensiones mental y espiritual. ¿Ya? El séptimo y último es el tarot espiritual, que explora dimensiones más profundas. No es religioso, es muy diferente la religión que la espiritualidad, ustedes ya sabemos. Hasta aquí estos 7 niveles o 7 tipos de tarot según el uso. Desde luego, esta clasificación no es determinante, no es la única. Al contrario, puede ser mejorada, ampliada y actualizada en cualquier momento desde cualquier punto de vista. Con esta clasificación podemos apreciar un poquito mejor la diferencia entre las lecturas tradicionales y nuestro enfoque evolutivo, que trata de asuntos un poco más útiles. Bien, vamos entonces a adentrarnos ahora sí a la práctica del método evolutivo.
El método evolutivo básicamente se sintetiza en el uso de los activadores de conciencia. ¿Cuáles son los activadores? Estos activadores de conciencia no son sino cualquier vivencia que nosotros tenemos. La lectura de un libro, el encuentro con una persona, un hecho, una situación, etc. Son activadores que nos impulsan, nos pinchan un poquito para seguir avanzando en nuestra vida cotidiana, en nuestros propósitos, en nuestros objetivos o metas de la vida. En esta ocasión vamos a ver los dos activadores principales más influyentes, más utilizados, que son activadores simbólicos y numéricos. Los simbólicos, los mejores activadores simbólicos, no es sino el lenguaje del tarot, el libro del tarot, la sabiduría del tarot. Son los 22 arcanos del destino, los 22 arcanos mayores que vamos a utilizar en nuestro método evolutivo. Y en segundo lugar tenemos los activadores numéricos. Los activadores numéricos son claves, conocimiento dispuesto para actuar en un momento determinado en el camino evolutivo del ser. Tenemos el contenido de los activadores numéricos, es decir, el enfoque de la interpretación evolutiva que vamos a ver más adelante en unas cartitas básicas que pueden servir de orientación para que nosotros empecemos a adentrarnos a conocer el método o el enfoque evolutivo. Bien, siendo la evolución un proceso de cambio y transformación permanentes, lo podemos mirar como una gran oportunidad que nos da la vida para elevar, como decía, nuestro nivel de conciencia y desarrollo personal mediante el uso de los activadores numéricos. Claro, hay veces que uno mismo puede elegir o puede percibir un activador que sin ser elegido desde afuera puede venir desde adentro. Y esto lo podemos realizar mediante el desarrollo de la intuición. Bien, este enfoque evolutivo lo hacemos de una forma no tradicional, más útil, menos intangible, pero no por ser intangible nos vamos a llevar por la ilusión o por sueños. Es este modelo evolutivo una actividad, una tirada, un esquema que lo vamos a realizar de manera objetiva y práctica. Lo hacemos con una mentalidad abierta, una visión amplia, dejando atrás creencias limitantes, paradigmas, prejuicios impuestos, etc. La interpretación evolutiva. La interpretación evolutiva se origina del significado de los activadores numéricos, cuyo contenido es una guía esencial, imprescindible, que nos va a ayudar a iniciarnos en el estudio del tarot evolutivo. Estos activadores vienen a ser unos mensajes clave provenientes de otras realidades, de guías, de seres espirituales que se presentan como una alerta, que nos ayudan al despertar de conciencia el significado. Buscan sacarnos de la inercia, buscan sacarnos de la comodidad, recordándonos a través del significado lo que podemos hacer en nuestra vida. Van apareciendo en momentos menos pensados para que despertemos de este sueño, de este sistema en que nos encontramos, de la matriz, recordándonos nuestras infinitas posibilidades para el despertar personal y colectivo. Bien, ahora nos adentramos netamente en la práctica de esta ponencia, el modelo evolutivo. Para esto les pido que cada uno escoja su tarot de preferencia y nos introducimos a la práctica. Cualquier tarot que ustedes escojan está bien, sea el de Marsella, sea el preferido el de Rider o el egipcio. En esto no importa, ya sabemos que los significados y los principios del tarot son similares. La diferencia es que algunas personas prefieren, por ejemplo, dicen el tarot de Marsella porque es el primero, el básico, el original, y el resto echan un poquito de menos, pero no es así. El tarot, la sabiduría del tarot, es un conocimiento inconmensurable, que no tiene origen. Lo que sí tiene origen es determinado mazo de tarot, las impresiones diversas que hay. Sí, por ejemplo, el que
se imprimió por primera vez en Francia en el siglo V, el que se imprimió después o antes en la historia, etcétera. Eso sí tiene origen. La impresión, el modelo de tarot. Ahora mismo hay tantos modelos de tarot, hay de los gatos, de los perros, de las mariposas, de todo. Pero la sabiduría del tarot, el conocimiento ancestral es uno solo. Por tanto, podemos utilizar cualquier mazo de tarot que contiene, como digo, los principios son similares. Bien, empecemos con el modelo evolutivo. Simplificamos este camino evolutivo en 3 áreas esenciales. La primera es la carta de iniciación, el segundo esquema es de las 7 dimensiones y el tercer esquema se llama triada evolutiva. Vamos a ver cada uno de ellos. Carta de iniciación. Tenemos el mazo listo. Para obtener nuestra carta de iniciación, lo reducimos a un número del 1 al 22, que es nuestra fecha de nacimiento, ¿sí? La carta de iniciación es la activadora de conciencia de nuestra vida. Es la carta natal que nos revela las condiciones en las cuales hemos nacido y que influirán en todo el recorrido de nuestra vida. Nos vislumbra además las experiencias que previamente hemos acordado en las esferas espirituales y nos refleja el acuerdo que hemos llegado sobre qué lecciones tenemos que aprender en esta vida. Nos orienta paso a paso en la presente encarnación, lo que viene a ser el inicio de nuestro camino evolutivo. Es decir, qué podemos hacer en esta vida, qué debemos hacer, qué venimos a aprender, qué podemos evitar, cómo podemos aprovechar esta vida, la presente encarnación. Eso nos indica la carta inicial, las condiciones en las cuales hemos nacido. Como dije, para obtener nuestra carta natal, lo hacemos reduciendo la fecha de nacimiento, año, mes y día, y sacamos un número del 1 al 22, no del 1 al 9 como en la práctica tradicional. Aquí en esta parte cabe recordar un axioma de la civilización egipcia que es muy interesante y dice: en los números, los dioses encerraron la clave del destino de los hombres. Una enseñanza muy corta pero profunda. Deducimos entonces que para conocer lo que podría ser nuestro destino, necesariamente debemos conocer el significado de los números. Con esta carta natal sacamos nuestro número de nacimiento y accedemos a ese conocimiento de la sabiduría egipcia. Bueno, vamos a utilizar lógicamente las 22 cartas del tarot, los arcanos mayores, llamados por la historia, por la sabiduría egipcia, como les decía, 22 arcanos del destino. Sacamos las cartitas, a ver, una vez que tenemos ya nuestro número de nacimiento, procedemos a la interpretación. Interpretación con enfoque evolutivo de acuerdo a las guías que he mencionado. Ejemplo, vamos a sacar una carta, ustedes podrán apreciar. Sale la carta de El Mago. Y es la carta natal que ha salido luego de la reducción de nuestra fecha de nacimiento. Como ejemplo, ¿cuál es la interpretación tradicional de esta carta del Mago? Tiene que ver con los comienzos, con la iniciativa, con el emprendedor, con el trabajo, resultado favorable, etc. La interpretación, el enfoque evolutivo que estamos hablando ahora, nos remite a lo divino, hacia la unidad, hacia la integración con el uno, con el universo. Es un llamado a la creación, a la creatividad. Esta clave nos está queriendo aportar un mensaje de unidad para que percibamos la presencia del uno en nuestras vidas. Lo que hagas con tu vida y lo que logres en ella afecta al todo. Eso es ser uno. Eso es la conciencia del uno. Miren ustedes la evolución tradicional a diferencia de la interpretación tradicional con nuestra interpretación evolutiva. Es un poquito más sutil, ¿ya? El mismo procedimiento lo vamos realizando con todos los 22 arcanos mayores.
¿Ya? Cualquier número que haya salido de acuerdo a la fecha de nacimiento, tenemos nuestra carta natal o nuestra carta de iniciación. Hasta aquí la primera lectura, carta inicial. Seguimos. Vamos con el punto 2. Lectura de las 7 dimensiones. Esta lectura de las 7 dimensiones es muy interesante. Vamos a empezar a conocer nuestro cuerpo. Nos introducimos en el conocimiento interior con esta lectura. ¿Ya? Tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones. Este esquema 7D o de las 7 dimensiones representan el caminar consciente en cada una de estas dimensiones con nuestros 7 cuerpos. Exploramos las 7 dimensiones con los cuerpos de cada uno, 7 cuerpos, orientándonos paso a paso hacia un caminar que nos ayuda, que nos dirige la experiencia transformadora de caminar consciente. ¿Ya? Seguramente Sócrates, cuando dijo, conócete a ti mismo, hizo que tomáramos conciencia de nuestro interior, de nuestros 7 cuerpos, ¿sí? De nuestros 7 vehículos. Sócrates nos dijo, conócete a ti mismo, pero no nos dijo cómo hacerlo. Aquí tenemos una versión de la que podría ser cómo conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Hay muchas variedades, muchos métodos, pero este es un método efectivo que nos revela el tarot, ¿ya? Con el conocimiento y la práctica de esta lectura podremos iniciar a nuestros clientes, a nuestros amigos en el sendero del éxito, del bienestar, de la salud, inclusive, y de la autorrealización. Continuamos. Antes de eso vamos a mencionar cuáles son estos 7 cuerpos y estas 7 dimensiones. Vamos, los cuerpos o vehículos son 1, el cuerpo físico, 2, el cuerpo astral, 3, el cuerpo mental básico o inferior, 4, el cuerpo mental superior, 5, el cuerpo o vehículo del alma, 6, el cuerpo espiritual y 7, el cuerpo de la esencia. Nuestras 7 dimensiones vienen a ser las siguientes. La primera, la dimensión material o de la densidad. La dimensión emocional o de deseos. 3, la dimensión del plano de la formación nuestra del carácter, de la personalidad. 4, la dimensión o plano de las facultades psíquicas, de nuestro potencial ilimitado. 5, la dimensión del alma, es decir, el registro de las vidas pasadas, el conocimiento de nuestro maestro interno. La acumulación de las vidas pasadas nos da mayor experiencia y nos llegamos a niveles internos muy altos en que podemos tener contacto con nuestro maestro interno, con nuestro real ser. 6, la dimensión espiritual o de la conciencia despierta. Y 7, la dimensión esencial, el todo universal, la causa primera, el origen. Estos 7 cuerpos están listos para actuar en las 7 dimensiones. Nosotros tenemos que ser conscientes de que cada uno de estos cuerpos o vehículos nos ha sido entregado, facilitado para actuar en nuestras 7 dimensiones. Vamos a realizar el procedimiento 7D o de las 7 dimensiones. Cogemos nuestros 22 arcanos mayores, barajamos y empezamos a sacar 7 cartas. De izquierda a derecha nos vamos ubicando, ¿no? 7 cartas. De izquierda a derecha. La primera corresponde al plano físico, la segunda al cuerpo astral, la tercera así sucesivamente, cuerpo mental básico, cuerpo mental inferior, etcétera, hasta llegar a la 7. Vamos a hacer unos ejemplos de cada una de las tiradas, ¿ya? Tomamos, como ustedes verán, tomamos la primera carta, que es la carta de la muerte. Esta carta de la muerte, o sin nombre, llamado por otras versiones, viene a ser la situación de que la muerte en realidad no existe, ¿sí?
es la terminación de un ciclo, pero es el inicio de otro nuevo y mejor, ¿sí? Lo interpretamos en el espacio del cuerpo físico. El primer espacio, el cuerpo físico, la carta, yo llamo de la transición, porque viene a hacer eso. Se muere la semilla para nacer un cuerpo más depurado y mejorado. Entonces, la carta de la muerte tiene que ver con el primer espacio físico. Tenemos que aprovechar la dimensión física, la densidad, y no desanimarnos de que se termina el ciclo físico o material, porque sabemos que la vida, la existencia continúa. Esa es la interpretación evolutiva. Segundo, en el segundo espacio corresponde al cuerpo astral. Es la carta del juicio. Es el espacio de las emociones y de los deseos. Si nos ha salido la carta del juicio, tiene que ver con un renacimiento, con una nueva oportunidad de mejorar la interpretación evolutiva. En el espacio del astral podemos indicar a nuestros clientes que para accionar en el nivel astral de emociones y de deseos podemos hacer con una revalorización de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, que se vaya purificando, se vaya ampliando. Esta es la interpretación evolutiva del espacio 2 del cuerpo astral. Continuamos. El espacio número 3 corresponde al cuerpo mental básico, en la dimensión del carácter o de la personalidad. Podemos indicar la interpretación evolutiva que es un cambio de nivel, un cambio de un nivel denso a un nivel más sutil. En el cuerpo mental básico podemos indicar que nuestra personalidad, la formación de nuestro carácter y personalidad, se trata de elevar, de trascender, de superar y no quedarnos en una forma de pensar clásica, cuadrada. Así vamos iniciando la interpretación evolutiva en cada uno de los espacios. Ustedes, con la práctica, podrán hacerlo seguramente mucho mejor. Continuamos. Estamos en el espacio 1, 2, 3 y el espacio número 4, que corresponde al cuerpo mental superior. El cuerpo mental superior en la dimensión de la potencialidad psíquica. Tiene que ver esta carta con el triunfo de la dualidad, ¿ya? Si está ubicado en el cuerpo mental de las facultades, podemos indicar que estamos con una ayuda, con una facilidad, con un logro, con casi éxito de poder utilizar nuestras facultades, nuestro potencial ilimitado. Únicamente tenemos que ser conscientes para poder avanzar en esta dimensión del plano psíquico, de nuestras facultades humanas, divinas. Ya, continuando, tenemos ahora la cartita del mago en el espacio 5, que es del cuerpo del alma o vehículo del alma. Lo relacionamos con los recuerdos de las vidas anteriores. Aquí podemos indicar que la interpretación evolutiva vendría a ser que podemos nosotros iniciar un avance, una evolución con mayor sostenibilidad, con mayor firmeza, con mejores raíces. ¿Por qué? Porque hemos venido arrastrando en nuestra existencia diversas encarnaciones y toda esa experiencia nos queda formando el alma, nos queda en el alma. De allí que nosotros podemos avanzar y todas las experiencias de vidas anteriores vienen a dar un nuevo comienzo, un surgimiento de un nuevo inicio, más purificado, mejor elaborado, un inicio de trascendencia. Continuamos. Ahora nos toca el espacio de la carta 6. Corresponde al cuerpo espiritual, al vehículo espiritual en la dimensión de la conciencia despierta. Perdón, aquí está, aquí está la sacerdotisa. La sacerdotisa en su versión evolutiva nos indica que debemos superar los opuestos, que la profundidad, la sabiduría, el conocimiento que tenemos nos lleva a la superación de los opuestos. Corresponde al cuerpo espiritual, nos indica que podemos y estamos en capacidad de avanzar
niveles, de surgir con una nueva mentalidad, una nueva conciencia espiritual, no religiosa, no mundana, sino una nueva dimensión, una nueva realidad. Es la dimensión de la conciencia despierta. Finalmente, el espacio número 7 corresponde a la evolución, al cuerpo divino esencial, origen de todo cuanto existe. Sí, lo relacionamos con el nivel de la esencia, que es el llamado al despertar. Justamente nos sale esta carta que tiene que ver con el destino. La interpretación evolutiva tiene que ver con el destino y con todo lo que hemos venido a realizar, lo que tenemos que hacer, lo que podemos alcanzar, pero con una inocencia, con una purificación, con una decisión. Estamos a punto de llegar a unos niveles insospechados. ¿Sí? La carta número 7 en el espacio del cuerpo esencial, en la dimensión de la iluminación y del despertar. Aquí vale comentar, hasta aquí la interpretación. Vale comentar aquí que en el recorrido desde el cuerpo más útil, desde el cuerpo más denso al físico hasta el más útil, que es el nivel de la esencia, empieza el inicio de exploración de nuevas dimensiones inconmensurables. Podemos recordar la vida del Buda, Siddhartha Gautama, alias el Buda de la compasión. Como ejemplo dice la historia que el famoso Buda en todo su conocimiento, su sabiduría, llegó a este punto del nirvana, llamado el nirvana o la iluminación. Sin embargo, él, en lugar de pasar a esas dimensiones, reflexionó y se quedó esperando a toda la humanidad que alcance ese nivel de conciencia para que podamos surgir todos y elevarnos todos. Es un acto de amor y de compasión. De ahí que el nombre alias el Buda de la compasión. Ese es un ejemplo muy claro. Otro ejemplo podríamos citar con el Maestro Jesús, que llegó a un nivel de conciencia insospechado, que hasta ahora no entendemos exactamente su mensaje. Llegó al nivel de conciencia, a una vibración crística. Ese es el camino que nosotros debemos llegar, a ese nivel, a esa evolución. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Hay muchas versiones, muchos caminos. Este es uno de ellos, un método. Modestamente hablando, nosotros enfocamos este modelo evolutivo en el desarrollo de la conciencia del hombre. Bien, vale indicarles, y con esto me voy al otro esquema, a la otra mirada, ¿no? Pero pensemos antes que tenemos esto que practicar con el entendimiento de estas tiradas. Con la práctica iremos progresando cada uno mismo de acuerdo a nuestro sentimiento, a nuestra preparación, a nuestra inclinación, y podemos ayudar y orientar a nuestros clientes, amigos, etc. Cada cual que lo haga a su propio ritmo, hasta alcanzar una perspectiva un poquito más amplia, paso a paso, para descubrir nuevas facetas. Bien, pasamos entonces finalmente a la tercera tirada, que la hemos denominado triada evolutiva. Nuevamente, cogemos nuestro mazo, de preferencia, barajamos y empezamos. Este esquema, esta tirada llamada triada evolutiva, es una herramienta maravillosa. Se podría señalar que es una continuación de la tirada anterior. La tirada anterior, el último esquema, la última dimensión, es de la dimensión divina. De allí, la percepción que tenemos es de un nivel más útil, más intangible, más espiritual. Surge de la dimensión de la esencia y son las tres emanaciones del todo creador para la humanidad. Son tres herramientas básicas, tres fuerzas poderosas que nos ayudarán en el ilimitado sendero de la evolución. Al respecto, me permito recordar que hay en los libros sagrados religiosos, uno de ellos señala que Dios no permite las pruebas más allá de nuestras fuerzas.
¿ya? Sin embargo, sí aprovecha las pruebas que tenemos para demostrar cuánta fuerza hay en cada uno de nosotros. Otro principio, por ejemplo, el de las leyes universales, revela que también cuando más oscura está la noche es señal que el día está más cerca. Deducimos entonces que estas enseñanzas ancestrales que nos dicen mucho, nos hablan de que somos portadores de unas fuerzas poderosas, de un potencial ilimitado, y que cuando tomemos conciencia de esto, nada nos resultará imposible. De allí que hemos tomado este ejemplo de las tres fuerzas que nos regala, que nos dona, que nos obsequia, que emana de la esencia del todo creador, y son voluntad, sabiduría y amor. Vamos a ver cada una de estas tres fuerzas para que tengamos un poquito el contexto de lo que vamos a iniciar la última tirada, la tercera y última tirada. El esquema de la tríada evolutiva. Estas tres fuerzas son voluntad, sabiduría y amor. La voluntad es la verdadera fuerza que mueve al universo. Es la victoria más grande de nuestra lucha cada día en la existencia. Es vencernos en las pequeñas cosas rutinarias para, en consecuencia, poder vencer en los grandes propósitos. La voluntad es la fuerza que realmente mueve todas las cosas. Es la fuerza que acompaña al hombre en su camino al infinito. La voluntad es la primera emanación del todo creador. La sabiduría. La sabiduría no es sino la transmutación del conocimiento verdadero. Es la comprensión de la naturaleza esencial de las cosas. La sabiduría no es solo la acumulación de conocimiento mental, intelectual, etc., sino conocerlo todo a través del conocimiento de la propia naturaleza, de la experiencia de las cosas. La sabiduría nos habla en momentos de quietud, de tranquilidad, de meditación, de recogimiento. Ahí empezamos a escuchar esa voz interior de nuestro real ser. La sabiduría es la segunda fuerza del todo creador para la humanidad. Ahora, continuamos. La fuerza incondicional del amor, la tercera. Voluntad, sabiduría, amor. El amor es la integración, es la identificación con todo cuanto existe. Es morirnos como individualidad para volver a nacer en cada ser que nos rodea. ¿Sí? El amor es la unión de la propia esencia de cada uno con la que anima todo el universo. El amor es el despertar de la conciencia cósmica en la humanidad, en unidad con el universo y con el todo creador. El amor es la tercera gran emanación del todo creador en el hombre. Bien, ahora sí, procedemos con la práctica de la tirada evolutiva. ¿Sí? Este esquema se sintetiza fácilmente en la elaboración de un triángulo con las tres fuerzas que hablamos: voluntad, sabiduría, amor. Sacamos tres cartas. A ver, sacamos tres cartitas y la primera carta tiene que ver con el espacio de la voluntad en la parte superior. La segunda carta con el espacio de la sabiduría, espacio inferior izquierdo. Y la tercera, el espacio inferior derecho, tiene que ver con la fuerza del amor. ¿Sí? Sacamos las tres cartitas. Aquí vemos el ejemplo. Una vez realizada la tirada, lo relacionamos desde el enfoque evolutivo. Ejemplo, a ver, tomamos la primera carta. ¿Cuál es? Ya, el 9. Lo ubicamos en la parte de arriba, parte de voluntad. Ermitaño más voluntad. La interpretación tradicional tiene que ver con soledad, frialdad, alejamiento, madurez, etc. La interpretación evolutiva
nos dice que es una clave que nos recuerda la importancia del desapego. Tiene que ver con el peregrinaje, con los compromisos asumidos, ¿sí? El 9 se relaciona con la capacidad de ayudar y guiar a otras personas. Por consiguiente, realizamos la lectura evolutiva de esta carta 9 en el espacio 1 de la voluntad, quedando como ejemplo de la siguiente manera. El desapego se manifiesta en el ser si no se manifiesta en el ser, si no hay una verdadera voluntad. ¿Sí? Una voluntad firme, una voluntad sólida. Igualmente, el peregrinaje es un largo sendero que requiere de una voluntad firme, que solo crece con el caminar, fruto de un largo recorrido y fruto de experiencias vividas. Para poder enseñar, tenemos que tener una buena voluntad. Y también podemos indicar que el compromiso de guiar, de ayudar a otros, se logra solamente con una verdadera fuerza de voluntad interior, que surge lleno de bondad, lleno de solidaridad. ¿Ven? Esta es la interpretación de la tríada evolutiva en el espacio de la voluntad. Vamos a seguir con la segunda carta. La segunda carta la sacamos desde el 12. En el espacio inferior izquierdo sale el colgado. Esta carta tiene que ver en su interpretación evolutiva con el discipulado, con el compromiso de ayudar, de servir. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. ¿Sí? Lo relacionamos en el espacio de la sabiduría, el colgado más la sabiduría, quedando una interpretación más o menos de la siguiente forma. El nivel de compromiso, de entrega, tiene que ser una decisión sabia, no superficial, no únicamente de un compromiso a medias, sino una decisión sabia, un compromiso, un nivel de fe, una certeza que nos da únicamente la experiencia y la sabiduría. ¿Sí? Esta es la interpretación evolutiva. Y para terminar el triángulo, voluntad, sabiduría y amor, sacamos la siguiente cartita en el espacio de el carro. El carro, la interpretación evolutiva del carro tiene que ver con la perfección. ¿Sí? Para que haya perfección tiene que ver sacrificio, el vencerse a uno mismo, el avanzar. Lo relacionamos con el amor. Para que se manifieste el amor tiene que empezar por uno mismo, por nuestro interior. Y luego refleja hacia el resto, hacia todos y hacia todo. El amor es la fuerza más poderosa e incondicional que conocemos. Es el camino a la perfección. El día en que nosotros podamos perdonar, amar, olvidar situaciones negativas, veremos que la fuerza poderosa del amor es la vía hacia el infinito. Con esto culminamos la tríada evolutiva y estamos en condiciones de que podamos sugerir, podamos motivar, podamos orientar a nuestros clientes, que es el objetivo. Pero empecemos con nosotros mismos. Recuerden, voluntad, sabiduría y amor forman las herramientas más poderosas para alcanzar nuestros propósitos en el plano físico, mental y espiritual. Hasta aquí la lectura de la tríada evolutiva. Bueno, finalmente, antes que nada, quiero indicar que estas tres esquemas, estas tres tiradas, ya después cuando vamos practicando, cuando ya enseñemos, compartamos con el resto, difundamos, puede seguir una secuencia un poco más práctica, más resumida, quedando de la siguiente manera. Primero la carta inicial, que es la carta que nos inicia en este camino evolutivo. Esta carta iría en el primer espacio del esquema de las 7 dimensiones. La carta inicial va en el nivel físico, en el primer espacio de las 7 dimensiones. Y la última tríada evolutiva va en el espacio de la última de las dimensiones, la dimensión divina. De ahí salen, como dije, las tres manifestaciones
del todo creador, de la esencia, de la divinidad. Entonces, ya con la práctica podemos avanzar y resumir estas 3 áreas básicas que hemos presentado. Bueno, en el ilimitado, en el proceso ilimitado de evolución, hay muchos caminos. Ustedes han visto uno. Hay demasiados tal vez en esta época, en esta era del acuario, pero el tuyo es aquel que llena tu alma y que lo vives bajo los designios de tu propio corazón. No importa cuáles sean tus creencias, tu religión, tu filosofía, no importa lo que tengas o lo que eres. Si tal es tu camino, estás en el camino correcto, que te conducirá por el largo sendero hacia la perfección, hacia la evolución infinita. Agradezco a la Escuela Mariló Casals y al equipo coordinador de este 13º Congreso de Tarot por darme la oportunidad de difundir y de compartir este modelo evolutivo en este importante Foro Mundial de Tarot. Ahora, nuestra misión sería el abrirnos paso hacia una perspectiva más amplia de lo que significa el tarot, una nueva visión más integral, más holística, sanadora y universal, que nos lleve, en verdad, a valorar y dignificar este maravilloso instrumento del tarot. Gracias.